Una vez más, seguimos en la continuidad de esta última parte. Te pido de alguna manera disculpas por el cambio de planes así un poco sobre la marcha, dado que estamos diciendo cosas muy importantes y es mi intención poder brindarte la mayor información posible, a pesar de que aún así hay muchas cosas que dejamos un poco al costado, pero dado que bueno, esto insume un poco más de tiempo del que por allá voy previendo, he decidido agregar una parte más para darte esta posibilidad que te digo de que puedas administrar tu tiempo a la hora de verlos y no tener que estar mucho más del tiempo que más o menos le hemos dado de promedio a cada uno de estos encuentros. Así que agradeciéndote que sigas ahí en la tarea de construir tu conocimiento y de conocer el principio vital, vamos a dar continuidad y terminamos en la parte anterior de revisar esta importante tarea que debemos realizar durante la noche y cómo la realizaban aquellos antiguos que sabían de cuál era la mejor manera de llevar el día a día. Y ahora vamos a dar continuidad hablando de nuestra tarea durante el día para terminar de entender esta simbiosis que de alguna manera se produce entre esta conexión durante la noche, esta común unión, este vínculo en equilibrio para luego al día siguiente seguir adelante con nuestra experiencia. Una vez despiertos, tenemos que saber que, en vigilia nosotros nos enfrentamos no solo a nuestros pensamientos, sino que también nos enfrentamos a los pensamientos de todos los demás. Sabemos cabalmente, a partir de todo lo que aquí hemos aprendido, que nuestro pensamiento, que es una energía creadora, constituye un potencial futuro, real, literal. Lo que pienso se crea. Entonces, con esto más claro que nunca, vamos a despertar sabiendo que tenemos que esperar unos determinados tiempos en función de poder ir mejorando nuestra conexión, nuestra memoria, que va a ir cambiando, como ya te dije, y tenemos que tener en cuenta que depende del caos en el que nosotros vivamos, vamos a estar durante un tiempo, probablemente, actualizando todavía potenciales no del todo equilibrados, sanos, en función de poder ir encontrando cada vez más nuestro propio equilibrio, dado que ya sabemos, lo hemos dicho en otro video, hay un tiempo de más o menos 40 días, incluso hasta 7 periodos de 40 días para lograr ya entrar en una absoluta consonancia con nuestra vida más o menos ya ordenada en su totalidad. Esto no quiere decir que la tarea ya está terminada. Dijimos que despertar y el discernimiento de todos los días es apenas el comienzo. Debemos llegar al final de nuestra experiencia todos los días viviendo de una manera determinada. Entonces, iré respetando, esperando, transitando, soportando, por raro que esto te suene, con esperanza, confianza y hasta con la alegría de saber que todo se resolverá en
en tanto y en cuanto vayamos respetando estos tiempos de los que hemos hablado. Estamos ahora en el día a día y volvemos a reforzar la idea del discernimiento, porque discernimiento es lo mismo que estar en despiertos, esta vigilia de la que también por allá habló el Maestro Jesús. En palabras de Mateo podemos encontrar allí mención a esto, en donde debemos estar vigilando con atención, dado que este estado total de quietud, esta concepción de entender que tengo que estar atento, también está relacionada con el discernimiento de saber escuchar las intuiciones, de ir pudiendo ampliar mis sentidos y comprender de una manera clara todos los días de mi vida esta precognición del futuro y esta intuición del pasado. Y esto también está asociado con esta idea bastante más lógica de entender qué quiere decir vivir en el presente. Es el único estado que podemos vigilar y entonces ahora lo hacemos conociendo la verdad de mi realidad. Un antiguo filósofo, quizás uno de los más conocidos, Sócrates, de quien conocimos a partir de Platón, dado que Sócrates nunca escribió, nunca dejó nada escrito, sino toda su enseñanza fue oralidad. Pero en escritos de Platón, si leíste La República o algunos otros, allí Sócrates hace una clara manifestación un poco para que nosotros podamos ilustrar esta idea de un estado total de quietud y de vigilancia, de atención y de discernimiento, dado que Sócrates allí contaba y podés encontrar en su historia que era un enamorado de su daimon. Daimon, otra palabra que también fue tomada por la religión y fue torcida en su interpretación original, dado que de daimon sale la palabra demonios, que no tiene nada que ver con el real y aquella primigenia significación que le daban los griegos. Y daimon hacía referencia también a esta esencia, a este Dios en nosotros, a nuestra dualidad. Y Sócrates manifestaba estar enamorado, es una palabra de decirlo, de su daimon, y a partir de estar siempre atento, dado que él decía que ninguna decisión él tomaba si antes no la consultaba con su parte esencial, con su daimon, y entonces de este estado de quietud y de este estado de saber que su parte esencial conocía siempre la respuesta, dado que tenía la memoria y la información del pasado y tenía la posibilidad de durante la noche conocer, arreglar, modificar el futuro, era quien podía siempre llegar al mejor puerto, y reconociendo también la incapacidad de que solo en este presente nosotros no tenemos la posibilidad de conocer lo que sí conoce nuestra esencia. Y entonces, a partir de todo esto, hay una frase muy famosa que él siempre repetía, que los filósofos a través de los siglos también le fueron buscando muchas formas. Si me escucha un filósofo probablemente también intente descalificarme, pero a partir de esta concepción, Platón decía: solo sé que no sé nada. Solo sé porque él sabía a dónde estaba la verdad de su día a día, y entonces también reconocía que no sabía nada en función de lo que te acabo de decir. Estas son pistas claras que explican una lógica de una manera de vivir de aquellos personajes que conocían el principio vital, porque aunque su experiencia a Sócrates lo llevó a ser asesinado porque fue juzgado, porque decía que le llenaba la cabeza a los jóvenes con este tipo de cosas, aún allí hasta el final de sus días
él siguió confiando y seguramente si llegó a esa destinación fue porque allí habrá encontrado en algún punto su tarea realizada y fue la manera que su esencia, su doble, decidió que retorne de nuevo al lugar a donde tenía que estar. Por otro lado, y en esta idea, también en esta concepción de darnos cuenta de la importancia del discernimiento, de estar atentos al día a día, ya despiertos, habiendo estado en absoluta certeza y benevolencia y haber podido hacer este vínculo en equilibrio, este paraíso, como decían los griegos, el maestro Krishnamurti, el gran maestro Krishnamurti, para mí en lo personal, también llegó a una conclusión parecida. Y tras haber recorrido el mundo con su oratoria y su enseñanza, él también observó allí algo similar. El maestro Krishnamurti invitaba lisa y llanamente, sin ninguna vuelta, a todas las personas, sobre todo te estoy hablando del Oriente, donde realmente recorrió mucho, también recorrió Occidente, pero aún allí en Oriente invitaba a las personas a que abandonen la meditación. Esa meditación que se realizaba durante el día en un estado de vigilia, con una intención de ir a sentarme a algún lugar, abajo de algún árbol o en algún espacio especial diseñado para eso, en alguna urbe. Él pedía que se abandonara esa meditación, asumiendo posturas, decía él, ritos, mecanismos diversos en busca de algo que nadie sabe muy bien qué es. Una tarea estéril, decía, y proponía más vale una meditación, salvando las distancias de la semántica, una meditación en palabras un poco más proactivas, que tuviera que ver con este estado de conciencia total al que él refería, este estado que podríamos denominar de vigilia absoluta, de discernimiento constante, en donde nosotros poníamos justamente el día a día en función de observar fundamentalmente nuestros pensamientos. Krishnamurti creía que era más útil para el hombre estar permanentemente vigilando su manera de pensar, su manera de posicionarse, su manera de relacionarse con la vida y con las personas, por encima de estar, como te digo, 20 minutos acostado o arrodillado o en una postura particular, intentando recitar un mantra y esperando que suceda alguna cosa que, como ya te dije, en estado de vigilia no es necesaria, porque nuestra meditación tiene que estar apuntada hacia otro lado y con otro objetivo absolutamente concreto. Bien, entonces Krishnamurti nos deja claro que allí hay un gran valor y en consonancia con lo que las enseñanzas muy primigenias, las enseñanzas que luego encontramos en Buda, que luego encontramos en Pitágoras, que luego encontramos en Jesucristo. Allí encontramos ahora una lógica más allá de todas estas partes que yo te digo que están diseminadas en las ideologías, en los pensamientos de mucho tiempo, al que se le ha encontrado una lógica diferente. Y entonces recién te decía que justamente una de las tareas importantes de estar despiertos es esta cuestión que también de la boca para afuera muchos repiten, que tiene que ver con el no juzgar. No posicionarme justamente tiene que ver con eso. No posicionarme significa no polarizarme, no irme hacia ninguno de los dos lados de la balanza, porque siempre voy a estar interpretando, voy a estar de alguna manera focalizando en una pequeña parte de la realidad y no en su totalidad. Y esto justamente es lo que tiene que ver con
este concepto de no posicionarse. No hablo de los demás, porque en definitiva mi percepción es una percepción sesgada. Por lo tanto, debemos intentar alcanzar una percepción inocente, sería en donde claramente yo me doy cuenta que si yo estoy haciendo un juicio, estoy simplemente brindando o mirando esa realidad a través de mi interpretación. Y entonces también aquí hay una parte importante que tenemos que aprender, y es el hecho de que mi pensamiento no solo se mueve en tiempos imperceptibles, sino que también lo hace en mi entorno, pudiendo causar desequilibrio, esto de masa-energía, no solamente en las personas a partir de generar potenciales pensamientos de moros o de amoros hacia el futuro que repercutan en los demás, sino que aparte también mi pensamiento, que es una energía, ya ahora también, dado que estamos en una parte final del ciclo y ya lo hemos dicho, está todo muy exacerbado, está todo absolutamente potenciado. Entonces también este campo magnético de mi corazón y de mi cerebro están también haciendo que mi pensamiento se vincule con el pensamiento de los demás. Aquí también encontramos una explicación de por qué yo debo estar en estado de discernimiento total. Porque alguno me podría decir, bueno, pero si yo ya alcancé a la noche estar en certeza, en benevolencia, entendí lo que es el amoros, entendí mi responsabilidad y entonces debería estar equilibrado. Bueno, lo que sucede es justamente que primero tenemos siempre la libertad de escuchar o de no escuchar. Y en función de esa libertad de escuchar o de no escuchar, también estamos sumidos o subsumidos en entornos que probablemente también nos estén afectando, y entonces un pensamiento mío que por allá podría estar rebotando con una información que esté más ligada a mi equilibrio dentro de este mar de tanto caos, por allá puede ser de alguna manera, lo digo coloquialmente porque siempre te digo, a veces nuestro lenguaje se queda corto para explicar estas cosas, pero lo podemos entender, puede ser interceptada por estos campos, por estos pensamientos que también afectan, sobre todo cuando yo me estoy focalizando en otra persona, o si otra persona se está focalizando en mí. Hay allí como una direccionalidad que yo le estoy dando a mi pensamiento, que ya no solamente queda suelto, sino que yo lo estoy poniendo en un lugar. Entonces, aquí también la ciencia, por ejemplo, desde hace un tiempo ya ha observado que existen en nosotros células espejo. Para darte un ejemplo práctico y que vos puedas entender, serían las células que actúan cuando, por ejemplo, ves que alguien bosteza y vos bostezás sin poder un poco controlar ese bostezo, o lo mismo pasa con la risa. Cuando alguien se empieza a reír efusivamente, sentís unas ansias casi incontrolables de reírte, aunque no sepas por qué. Pero estas células espejo reaccionan no solamente con el bostezo y con la risa, sino que está observado que también imitan o se reflejan no solo en estas cosas, sino también en el comportamiento, en la manera de moverse, y etcétera, 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 en donde nuestro cuerpo replica un poco eso. Incluso estas células espejo está medido que reciben esta información antes de que nosotros seamos conscientes de actuar. ¿Casualidad? No, porque una vez más nos queda absolutamente claro, por más que nos cueste reconocerlo, o le cueste mucho al hombre reconocer esta parte, por más allá de que nuestros físicos sean muy exactos, sean realmente un milagro, no dejan de ser, de alguna manera, también una palabra para entenderlo, maquinitas que son programadas. Cuando nosotros queremos pensar
que la personalidad, que el carácter, que las ideas son propias del ser humano, de cada persona, hoy la ciencia sabe que no es así. Incluso la epigenética hoy sabe que hasta el ADN puede ser reescrito en función de las experiencias que yo tengo. Por eso no existe la predestinación genética, porque en realidad lo que determina mi comportamiento, la catarsis o no que haga mi cuerpo físico, va a estar siempre relacionado con el entorno en el que yo me muevo. Y es este entorno el que a mí me programa para que yo piense como pienso, tenga las ideas que tenga el sesgo que tenga y vea la porción de la realidad que yo veo. Esto también está impulsando a los seres humanos de todo el mundo y cada vez más a sentir este impulso de buscar grupos de pertenencia. Y es de alguna manera, casi vitalmente, encontrar desesperadamente alimento. Acordate que dijimos que son nuestras células las que reciben toda esta información, son nuestras células, la unidad de conciencia más chiquitita, la que dirige a la mente en tanto y en cuanto manda una información a nuestro sistema límbico, al hipotálamo, la amígdala, que generan determinados pentapéptidos, que generan hormonas, que nos hacen a nosotros sentir las emociones que sentimos. Y es por esto que somos claramente adictos emocionales. Y no hay ninguna diferencia entre ser adicto a una emoción o ser adicto a un fármaco, porque biológicamente sucede lo mismo. Y entonces, si mi célula, mi información está dirigida a siempre repetir la misma experiencia, la misma pareja, la misma decepción y demás, y yo me pongo siempre en una postura de víctima, porque la vida siempre me pone en un lugar de víctima y entonces tengo mala suerte. No, vos estás repitiendo cosas porque hay una información que está en vos y que te impulsa, aunque vos no te des cuenta, a vivir esas situaciones que te hacen sentir las emociones que vos sentís. Entonces, gente, estas son las cosas que verdaderamente hacen al hecho de despertar, de desaprender, de ser brutalmente honestos y de dejar de ser necios, dormidos, pensando que nosotros controlamos. Somos maquinitas y nos programan. No solamente el hecho de que nos programan a la noche, y esto ya debería recontra preocuparnos, porque si esto no te preocupa, sinceramente no sé qué podría preocuparnos, pero no solamente eso, sino que también durante el día estamos siendo permanentemente dirigidos y, como también te dije en algún momento, a tal punto que hay experiencias en la sociología de personas que sin saberlo han sido colocados en grupos en donde piensan diametralmente opuesto a esta persona y con el paso del tiempo se empieza a cuestionar sus ideas y finalmente termina pensando como piensa todo ese grupo. Si a vos te parece que eso no es programación, bueno, y a vos, aunque no quieras reconocerlo, te pasa exactamente lo mismo. Y esto es porque estamos dormidos. Entonces, las personas con pensamientos en nuestro entorno también nos afectan. Y acá se da otra situación. Recordemos que los pensamientos manevolentes, nocivos, peligrosos, abundan de 1 a 1 millón de pensamientos nocivos, 1 benevolente. Y nosotros abrevamos todo el tiempo en esos potenciales. Entonces, incluso una sola persona que esté en un estado de mucho desequilibrio puede desequilibrar a un gran grupo de personas porque justamente tiene la información bien disponible para llevar adelante esta tarea. También puede pasar que si este grupo de personas está muy identificado con una ideología, bueno, esta persona termina pudiendo ser reprogramada en función de esto, dado que es mucha más la cantidad. Esto va a ir en función de, en tanto y en cuanto
cuánto nosotros, volviendo otra vez aquí, estemos más o menos primero despiertos y luego viviendo ya una vida sabiendo que tenemos una dualidad y sabiendo que durante la noche estamos haciendo este vínculo en equilibrio. A medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir estando cada vez en un estado de mayor conciencia y entonces la vida nos va a ir llevando, las decisiones, las intuiciones, nos va a ir poniendo en un lugar diferente. Y entonces llegará un momento en el que ni siquiera tengamos que estar preocupados demasiado por el entorno, porque nos vamos a mover en un entorno que esté más en sintonía, en resonancia con nuestra manera de pensar, que en este caso va a estar más vinculada con nuestro propio camino. Por lo tanto, bajo esta mirada clara, más despierta, corrido el velo, nos damos cuenta, amigos, que en definitiva la gente no es mala ni buena, la gente está programada, aún la peor para tu manera de ver el mundo o de interpretar las cosas, aún aquellas están programadas, están dormidas. Entonces, en definitiva, podríamos decir que no existe la gente tóxica, existe la ignorancia y los pensamientos tóxicos. Todas las personas estamos en un estado de desequilibrio y entonces cada uno hace lo que puede, no hace lo que quiere, por más que crea que vive la vida que quiere vivir. Y esto también nos pasa a nosotros. El Maestro Jesús decía, y con mucha razón, y si entendemos cabalmente todo esto, que había que perdonar incluso a los enemigos, porque si no era como poner paladas de ceniza sobre nuestra cabeza. Y esto tenía que ver claramente con esta situación. Yo no puedo ponerme en el lugar de pensar que una persona que se acerca a mí y con una actitud que yo interpreto mala o que me ataca o demás, yo no puedo ponerme en la postura de decir, no, gente tóxica no es problema mío, entonces yo vivo mi vida, porque eso es ignorancia. Primero, porque es ignorancia en función de no saber que yo actualizo lo que me está pasando. Y si esa persona vino a mí de esa manera es porque yo la atraje. Por lo tanto, es mi responsabilidad en función de lo que yo genero hacia adelante. Pero en segunda instancia, también esto tiene que ver con el hecho de que si lo que esta persona me está diciendo me está afectando, es porque hay algo en mi manera de interpretar el mundo y en mi manera de verme a mí mismo que de alguna manera valida lo que esta persona dice. Si me dice que yo soy una mala persona y me molesta y me siento atacado, es porque en algún punto, aunque no lo queramos aceptar, hay allí una información que dice que eso puede ser así. Porque si a mí vienen y me descalifican, pero yo estoy en orden y estoy tranquilo, primero, no me va a afectar. Y segundo, voy a saber que esta persona lo que le pasa es que está programada para ver en mí un reflejo de algo que está en él. Entonces yo no debo apartarlo, ni simplemente debo seguir mi camino en esta comprensión, sin hacer juicio. Eso es no posicionarme. ¿Por qué? Porque también puedo contribuir con otra cosa. Un mal pensamiento de mi parte hacia cualquier persona, me ataque o no me ataque, me sienta invadido o no me sienta invadido, cualquier juicio, descalificación, insulto, y ni hablar de una intención de dañar, etcétera, hacia otro es igual a generar un potencial peligroso o una influencia directa sobre el pensamiento de los demás. Porque en el instante que yo dije gente tóxica, estoy direccionando un pensamiento hacia esa persona que lo puede estar afectando, pero también estoy generando hacia el futuro un potencial peligroso que tiene que ver con un estado que no beneficia a nadie. ¿Se dan cuenta de la magnitud que tiene esto? De la relevancia que tiene entender realmente y cabalmente cuál es el poder de nuestro pensamiento y a dónde nosotros tenemos que una vez por todas entender a dónde tenemos que pararnos.
porque en tanto y en cuanto no entendamos esto que te estoy diciendo, vamos a estar muy lejos de poder despertar. En todos nosotros hay, sobre todo si estamos recién despiertos e intentando ir saliendo de todo esto, en todos hay potencialidad de lo bueno y potencialidad de lo malo. Y nosotros reforzaremos con nuestro pensamiento una cosa o la otra, como dice aquí el viejo adagio. Al lobo que alimentes será el lobo que crezca y será el lobo que luego te acompañe. Entonces, amigo, me debo preguntar, ¿estorbo a la evolución y a la labor de todos y de cada uno? Teniendo esta ceguera y manejándome de esta manera con respecto a las demás personas. Porque si yo pienso en el mal que pudiera haber en otro, y esto siempre bajo mi interpretación, porque yo lo que veo del mundo es una interpretación, e incluso la manera que tengo de verlo habla de mi estado mental, o sea, de mi sesgo, de mi ideología y demás. Entonces, primero, si yo tengo un pensamiento dirigido hacia una persona, primero eso va a estar en función de mi interpretación. Si yo digo de una persona, por más que, no importa, lo más chiquitito, esta persona es tal cosa, es mi interpretación. Porque si digo, no sé, es un idiota, probablemente esta persona tenga hijos, pareja, amigos que crean que es una persona maravillosa. Entonces, evidentemente, depende de qué lugar uno esté parado para interpretar. Entonces, si yo tengo ese pensamiento hacia esa persona, automáticamente estoy llenando los confines de mi propio ambiente con pensamientos nocivos en vez de buenos. Contribuyo, afecto mi entorno y también estoy contribuyendo a la podredumbre de este mundo. Y más profundo, para tener más claro lo que sucede entre todos nosotros, si existiera algún mal en esa otra persona, si eso que yo estoy remarcando pudiera haber un sesgo en esta persona o pudiera haber una potencialidad, lo estoy fortaleciendo, lo estoy empeorando. Y ese ser está siendo de alguna manera influenciado por mí. Pero si supongamos que ese mal o esa descalificación o ese juicio que yo hago no estuviera en esa persona, no estuviera porque solo es mi interpretación, yo lo estoy tentando, lo estoy empujando a ir en esa dirección, a mal obrar o a lo que fuera que haga. Porque si está dormido, sobre todo como el 99% de la humanidad, si está dormido a este mundo y a su realidad, lo induzco a que se transforme en aquello que estoy pensando de él. Porque mi pensamiento es creador y lo estoy empujando. Entonces, ¿te das cuenta de la responsabilidad y del peligro que tiene no saber de qué manera nosotros vivimos y la influencia de nuestro pensamiento? ¿Y te das cuenta por qué estamos como estamos? Este enorme poder del pensamiento, claro que es directamente proporcional con una enorme responsabilidad. Si no salís de esta lógica, llenás tu mente siempre de pensamientos nocivos que te fabrican también a vos potenciales peligrosos y te convertís en hacedor de futuros repulsivos, apenantes, en vez de benevolentes que sirvan a todos y a cada uno. Seguís aportando a tu desequilibrio y al desequilibrio de los demás, a la incoherencia de la que ya hemos hablado, que siempre se traduce en enfermedad, para vos o para todos los demás. Entonces, hasta tanto y en cuanto, como ya dijimos, con el paso de los días, mi mente vaya transmutando en un estado de mayor claridad y unión
con la propia esencia, vamos a requerir cada uno de nosotros estar en un discernimiento total, vamos a requerir estar en vigilancia de todo lo que está pasando para poder también, si es necesario, cuestionarnos y cambiar de ser necesario. Y esto nos trae a una nueva noción que tiene que ver con el hecho de que no existe la predestinación. Como la predestinación no existe porque siempre son potenciales, si alguien te dice dentro de 3 meses te vas a morir, eso es un potencial. Yo puedo asirme de eso y dirigirme hacia aquel lugar o no. Fíjate en función de lo que te digo, cuando un médico le dice a un paciente que le quedan 6 meses de vida, fíjate la responsabilidad absoluta que hay en las palabras de ese médico que está dirigiendo una potencialidad hacia una persona y la está impulsando a probablemente dirigirse hacia ese lugar y realmente actualizar ese potencial de muerte en 6 meses. Hay casos, muchísimos casos en la ciencia que esto está también probado, de personas que se les dijo tener cáncer, que murieron en 6 meses como se les predijo y luego en una autopsia se conoció que no tenían cáncer. Es de una magnitud absoluta entender esto que te estoy diciendo. No sé cómo decirlo de una manera más vehemente para que entendamos, nos cacheteemos, nos podamos hacernos también de una honesta, brutal comprensión de esto que nos está pasando. Y esto de la destinación, te digo, es importante porque también nos pone en esto que te decía recién. Si yo me cuestiono, puedo cambiar en el instante. Yo puedo, en un instante de mi vida, cambiar un potencial. Cuando a mí algo me está sucediendo, es simplemente que estoy actualizando un potencial que vino a mí a partir de una idea y de un pensamiento. Pero si yo estoy en un estado de discernimiento y me doy cuenta en ese momento, puedo automáticamente cambiar esa realidad y actualizar un potencial diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, dado que vivimos en este caos, en donde nosotros intentamos al principio, siempre al principio, luego esto va a ir mejorando, intento estar en un estado de amoros y de benevolencia, pero me veo afectado, bueno, como somos claramente seres humanos bastante endebles en este sentido, por tantos años y tantos siglos de ignorancia, entonces, bueno, es probable que tengamos que reconocer, pero si yo estoy en discernimiento me va a resultar muy sencillo. Vamos a suponer que hago un juicio y automáticamente me di cuenta porque estoy en este estado y entonces cambio ese pensamiento y automáticamente borré ese potencial. Incluso aliviándole la tarea luego a mi doble, a mi esencia, cuando en la noche vaya en busca de esos potenciales que también pudieran existir, que se me hayan escapado, pero que una vez más te digo, en la medida que esto vaya mejorando, vayas estando cada vez más en equilibrio, cada vez menos van a ser los potenciales y cada vez más vos vas a estar en un estado de mayor atención, de mayor amoros, de mayor benevolencia, y esto es una rueda virtuosa ahora que te va a ir poniendo siempre en un mejor lugar. Entonces, estar en discernimiento me da también la posibilidad de cambiar en el momento aquella cosa que estoy percibiendo que no es un potencial de benevolencia y de amor hacia mí o hacia los demás. Entonces, el pensamiento de los demás me va a influir y su propio comportamiento me va a influir en tanto y en cuanto yo vaya saliendo de esta sintonía, ¿sí? Porque si en esta libertad que yo tengo, esta situación me vuelve otra vez a arrastrar a un punto en donde vuelvo otra vez a estar cooptado por las mismas cosas, quiere decir que he tomado una vez más la libertad de libremente la decisión de dejar de escuchar a mi intuición y entonces
va a ser mi responsabilidad una vez más estar aportando al caos en mi vida, pero también siempre decimos más importante y de mayor responsabilidad al caos de todos los demás. En esta posición benevolente y de amoros entiendo entonces el concepto que ya hemos dicho por allá, sin haberlo profundizado con respecto al perdón. Entiendo que no tengo nada que perdonar porque la gente estamos todos en desequilibrio, estamos sesgados, y si eso a mí me está afectando quiere decir que primero eso está en mí, llegó a mí por mi responsabilidad. Entonces el perdón está más vinculado en que me debo perdonar yo antes que perdonar a los demás. Y no se trata de perdonar, porque al final del camino se trata de tomar conciencia de que nada que me pasa simplemente porque yo lo permita. Entonces, o que nada que yo no permita me puede afectar. ¿Sí? Entonces, aquí una vez más encontramos otro ancla para entender esta idea de que no debo juzgar a nadie. ¿Sí? Yo te recomiendo, yo lo hice en algún momento como una experiencia mía hace ya un tiempo, esta tarea de un día me levanté y dije, hoy no voy a juzgar. Voy a estar lo más despierto que pueda, no voy a hacer un solo juicio. ¿Y sabés con qué me encontré? Que desde que me despierto hasta que nos dormimos, somos máquinas de juzgar absolutamente todo. Personas, cosas, ideas, todo lo que se mueve. Siempre hay alguien que es un idiota, malo, porque ya siempre también te dije, esta concepción de lo bueno y lo malo. Al hombre hoy se le ha reducido ese problema, porque los buenos somos siempre nosotros. Entonces, probalo, vas a ver lo que yo te estoy diciendo. Entonces, está muy claro que todas las cosas que este mundo nos está devolviendo son claros reflejos. Ya tenemos que estar entrando en la lucidez ahora práctica de darnos cuenta que solo recibimos el reflejo de nuestros propios pensamientos en el espejo de las personas y de las circunstancias que nos tocan vivir. En esto de vivir el día a día también siguiendo en la lógica de entender que esta es una tarea que sobre todo vamos a tener que hacerla con mucho más atención al principio de nuestra tarea de ponernos una vez más en directores de nuestra vida, en función de nosotros y de nuestra tarea. Hay una idea que tiene que ver con el deseo y que también esta idea tiene que ver con el hecho de no desear. Esto lo dijo Jesús, lo dijo Buda, lo dijo Lao Tse, lo dijo Pitágoras, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros parece difícil entender esto de que no debo desear. No debo desear y sobre todo no debo desear, porque esto ya lo explicamos, pero ahora en un estado de común unión, no debo desear, sobre todo al principio, porque tengo que entender que todavía estos deseos podrían ser el reflejo de pensamientos que en el pasado generaron potenciales futuros que estoy todavía actualizando. A mi doble le puede llevar un tiempo limpiar lo más el camino, porque acordate que lo primero que vamos actualizando son potenciales nuestros, propios, que estuvieran disponibles. En tanto y en cuanto mi memoria y mi pensamiento va cambiando, voy generando con el tiempo buenos pensamientos que a partir de los 40 días, como ya lo explicamos, van a estar disponibles para ahora sí, a partir de mi doble conmigo, ir empezando a actualizar estas cosas buenas para mí. Esto es un proceso y entonces tenemos que estar también conscientes de esta situación. Entonces, hasta tanto y en cuanto no estemos 100% con nuestro doble, estaremos probablemente todavía contaminados con pensamientos que no son nuestros y por lo tanto estos deseos que nosotros sentimos en realidad son el reflejo de aquello que creímos
de nosotros mismos. Entonces, amigo, yo lo que te propongo en esto de utilizar un poco la simbología que a nosotros todavía nos ayuda hasta que podamos ir entendiendo mejor todas estas cosas para las cuales, como ya te dije, el hombre se queda corto incluso con el lenguaje simbólico. Una cosa que te propongo es no pensar en función de deseo, sino pensar en función de anhelo. Yo te lo propongo así como te propuse, porque a mí me ha dado resultado esta simbología de amor como algo, un sentimiento humano, y amoros como la verdadera energía que todo lo abarca. Hoy te propongo no pensar en función de deseo cuando vayas a hacer esta meditación, esta contemplación en función de poder luego durante la noche hacer tu vínculo en equilibrio, sino que lo pongas en términos de anhelo. Anhelo, que es una palabra que etimológicamente también refiere a respiración. Entonces es una manera simbólica de decir, bueno, porque, a ver, te hago una pequeña aclaración. No está mal el deseo en sí. El deseo es una palabra, es un concepto, ¿sí? Pero bueno, ya explicamos que nuestros deseos son en función de un parasitaje, de una idea que luego me impulsa. Si yo estoy ahora con mi dualidad y lo puedo pensar desde el anhelo, yo anhelo determinadas cosas porque ahora en una especie de respiración esta idea a mí me entró de una manera más vital a partir de mi propia esencia, y entonces esto que ahora anhelo es algo que me va a llevar no a lo que quiero, sino a lo que necesito. Es simbólico, pero te lo ofrezco en función de que al principio te puede ayudar. Finalmente, tenemos entonces más o menos ya entendido que lo que debemos hacer diferente es que esta nueva información que nos reconstruirá de alguna manera no debe provenir del mundo, sino que debe provenir de nuestro propio interior, pero no de un interior que no sé qué interior, sino que porque en mi interior básicamente no hay nada, y no mi interior físico, quiero decir, hago esta aclaración porque ahí es donde, sino de nuestra esencia que está en un tiempo pasado, en función de entender que aquí hay todo un movimiento que está pasando todo al mismo tiempo, pero que básicamente es ahí a donde yo me estoy remitiendo para encontrar las herramientas que requiero para estar entendiendo las precogniciones que me vienen del futuro y las intuiciones que me vienen del pasado. Amigos, finalmente las palabras se van terminando y debemos tomar la decisión de hacer algo distinto a todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Si en todo este tiempo no lograste soltar tus programas y siempre buscaste justificarlos con una nueva mirada, no lográs construir la certeza, viendo una lógica en la evolución de la vida y todo lo que ya hemos remarcado, no te servirá nada todo esto que estamos haciendo. Esto ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir porque esto te tiene que quedar claro. Finalmente, si esto sí lo logramos, siendo seres nuevos, nuestro equilibrio se expandirá en la vida como un faro fulgurante que alcanza a todo y a todos en nuestro alrededor, convirtiéndonos en la luz que este mundo necesita para poder equilibrarse. Así lo dijeron los maestros que mostraron el camino. Si primero nos reencontramos con este Dios en nosotros, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. No debemos preocuparnos por esas cosas. Así como no debemos preocuparnos por lo que comemos ni por lo que bebemos, sino más bien, como decía el Maestro Jesús, no te preocupes por lo que entra en tu boca, preocúpate por lo que sale de ella. Y lo que sale de ella son las palabras, esta espada que decía Jesucristo, porque realmente estas palabras están en función de mis pensamientos, que son absolutamente condicionantes de mi vida y de la vida de todos los demás.
y con esta misma concepción, lo mismo en función de lo que nosotros pensamos. Entonces, pongámonos en esta situación, en este discernimiento total en función de nuestro principio vital y de conocer la naturaleza de nuestra vida, y todo lo demás, lo material y todo lo demás vendrá por añadidura. Y también estaremos claramente aportando a este planeta del cual todo lo que pasa es simplemente el efecto de un profundo desequilibrio de este ser humano que está afectando a todas las cosas. Vamos llegando al final, y en el final dos pequeñas cosas. Quise decir dos cortas cuestiones. Una muy importante: toda teoría tiene un teorema que la sustenta en pocas palabras. La teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, a partir de haber encontrado este principio vital, encuentra un teorema que ya lo hemos repetido, pero ahora, sabiendo todo lo que sabemos, tendría que tomar un carácter diferente. Y este teorema dice: no pienses para tu prójimo lo que no te gustaría que tu prójimo pensara para ti. Luego, haz lo que quieras. Este teorema, que era conocido antiguamente en esta idea, en esta construcción, quizás con algunas otras palabras, pero con esta construcción lógica de entender que existe este principio vital, luego también fue cambiado por ignorancia, por el no hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hagan. Pero ahora que vos conocés la realidad de nuestra vida y que sabés que nosotros vivimos de anticipar futuros potenciales, no hagas, hacer es ya haber actualizado un potencial. Entonces, si yo digo, haz lo que quieras, no hagas, y luego piensas lo que quieras, ahí está la clave de por qué estamos como estamos. Si yo, por el contrario, entiendo la realidad del principio vital, diré, por supuesto, al revés: no pienses para los demás, y entonces yo ya no genero hacia el futuro potenciales. No pienso para los demás lo que no me gustaría que los demás pensaran para mí, y luego hago lo que quieras. Un tal Tomás de Aquino en el siglo XIII, no sé si conocía la realidad de su doble, pero decía, y es muy ilustrativo, porque él decía: ama y luego haz lo que quieras. Y esto es lo que estamos aquí proponiendo. Entonces, si entendimos por qué y para qué, cómo y cuándo de nuestro pensamiento, esta parte integral del principio vital, no tendremos mucho más para explicarla. Si vivimos de esta manera, nada estará por fuera de nosotros mismos. Aquí encontramos la expresión del amoros, más sustancial y que da propósito a todo. Fundamentalmente se expresa en la voluntad de vivir en la benevolencia del pensamiento, a fin de actuar finalmente junto a nuestra parte vital, el Dios en nosotros, en pos de una profunda responsabilidad para con todos los demás y en alineación con aquello que quiso el Creador inicialmente para cada uno de nosotros. Estamos viviendo un momento especial de la historia del hombre y nos encontramos en posición de aportar infinitamente al equilibrio individual y grupal de todos nosotros, a partir de la sabiduría de nuestra dualidad, de ceder nuestra voluntad presente y de estar en un absoluto entendimiento del amoros, o por el contrario, amigos, estamos y contamos con el mismo potencial para profundizar el caos, la violencia, el desequilibrio que al mundo únicamente le aporta maleficencia, crueldad, desequilibrio, materialismo, violencia y superstición. Esta superstición que es la madre, casi te diría, remitiéndome a la expresión de las palabras, te pido esta comprensión,
la superstición es la madre prostituta de toda la tergiversación, de toda la racionalización, de todo el cambio de lógica que ha hecho el hombre a través de la historia por desconocer cuál es la razón de su vida, su propósito y de qué manera lleva adelante la naturaleza, la evolución de cada uno de nosotros. Todos tenemos acceso inmediato a lo malo y a lo bueno que podemos pensar. Uno o lo otro se reforzará según nuestro pensamiento creador. Preguntémonos, ¿ayudamos o estorbamos a la evolución de todos y de cada uno? Por grande que esto te suene, en la antigüedad existía conciencia de pensar hasta dónde afectaba a los demás la decisión que yo consideraba solamente inherente a mí. Todavía hay algunos rasgos de esta forma de ver la realidad en algunos países del Oriente que siempre están pendientes de la totalidad, no tanto de la parte individual. Hay estudios sociológicos muy reveladores con respecto a esta mirada. Pero fíjate también que antiguamente para los griegos la mayor falta que un hombre podía cometer ante los demás era aquella conocida como hibris o ubris. Lo podés encontrar de las dos maneras. Esta idea, esta grave falta tenía y estaba asociada a la vida desmesurada, decían, que salía del orden señalado por este Dios en nosotros, porque para los griegos Dios, Teo, era el Dios en nosotros, aquel hecho a imagen y semejanza del Creador. Y entonces si yo lo dejaba de escuchar, empezaba a vivir en la desmesura y empezaba a generar potenciales peligrosos hacia el futuro que afectaran a los demás. Porque acordate que para los griegos la palabra pecado tenía otro significado. Futuro potencial. Y fíjate que para los griegos, en este discernimiento y en esta constante observación de la vida, de su día a día, no ponían la focalización en el pecado, sino que la falta estaba en este estado de hibris, que era dejar de escuchar a mi parte esencial. Tenemos siempre la libertad de elegir, si es que estamos despiertos, a quién escuchar. Nunca te olvides de eso y por eso hay que estar despiertos. El ciclo se termina, más temprano que tarde. Hay muchas, ya esto también lo dije, hay muchos indicios físicos en las explosiones solares, en lo que se está observando en la explosión del universo, en nuestra percepción diferente y acelerada del tiempo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En el comportamiento de la humanidad, en lo que revela el planeta Tierra, los tiempos se están acelerando y cada uno al final tendrá que jugar sus cartas. El Maestro Jesús hablaba de que cuando llegara al final había allí un momento en el cual la paja se iba a separar del trigo. Y nunca en ese momento habló de un juicio, por más que después la religión lo puso en los términos de un juicio. No va a haber ningún juicio, porque acá no hay ningún Dios, ningún creador que esté en este horizonte de observación. El único creador está en otro lugar. Lo que aquí va a pasar es muy sencillo. ¿Por qué cuando los discípulos le preguntaron al Maestro Jesús, ¿por qué no lo haces ahora, Maestro? ¿Por qué no sacás lo malo y lo bueno de nosotros? Y Él les explicó que eso iba a suceder, iba a decantar solo al final. Y más allá también de la interpretación torcida que le dio la religión, aquí lo que va a pasar es muy sencillo. En términos lógicos, cuando este ciclo se termine, vos te vas a reencontrar, te va a aparecer frente a vos tu propia esencia. Si la reconociste, si en certeza supiste que estaba allí, trabajaste con ella en función de ser uno en estas instancias para cumplir tu propósito en la vida, que fue venir a ir a dormir para poder hacer este traspaso hacia el futuro y arreglar los potenciales y aportar a la benevolencia del mundo, automáticamente vas a hacer tu unidad y te vas a volver a los tiempos del Creador, en donde allí vas a recobrar tu inmortalidad. Si en términos de lo que lo planteó la religión, por ejemplo católica, existe una vida eterna y hacia allí lo que hagamos en la vida nos va a conducir, bueno, fíjate que no hay mucha ilógica en lo que te estoy diciendo, solamente que acá encontramos una lógica a partir de poder amalgamar
todo lo que de manera suelta escuchamos desde la religiosidad, desde el esoterismo, desde el misticismo, desde la parte oriental, desde la parte de la ciencia, todo queda en una amalgama con una lógica que nos permite darnos cuenta de que esto realmente es así. Caso contrario, si no lográs hacer esto, lo que aparezca frente a vos va a ser el reflejo ni más ni menos de aquellas cosas a las cuales vos abonaste o en las cuales vos creíste. Y por supuesto no te vas a reconocer. Y como no te vas a reconocer, el ciclo automáticamente se va a volver a cerrar, los tiempos se van a volver a separar y entonces vas a quedar. Si el creador decide hacer un nuevo ciclo, en un nuevo ciclo de 26.000 años, ya no en los tiempos siguientes a los del Creador, sino más allá, no solo en las tinieblas, sino ahora en los infiernos, y ya ni siquiera vas a tener infierno siempre desde la concepción etimológica de la palabra del griego. No contextualicemos en lo que nos enseñaron de estas palabras. Entonces quedaremos en una estancia de mayor oscuridad. Ya explicamos por qué del pasado hacia el futuro hay luz y oscuridad. Entonces, en una instancia de mayor oscuridad, en donde ya no solamente te fuiste con tu doble, sino que, porque tu doble sos vos mismo, entonces tu doble ya ni siquiera está en los tiempos del Creador. Vas a estar absolutamente solo y no sé, solamente el Creador sabe qué puede deparar allí. Y si el Creador decidiera rehacer su unidad y no volver a iniciar un nuevo ciclo de desdoblamiento en este horizonte de observación, se irá y lo que quede acá serán energías perdidas. Esto puede sonar un poco catastrófico, o apocalíptico en los términos mal entendidos de esta palabra. Para nosotros, de lo que nos han enseñado, esto simplemente hace un reflejo de una lógica, de un principio vital que evidentemente, si no entendemos, es lo que nos depara. Entonces, teniendo ya todo esto en claro, estamos todavía a tiempo de poder arreglar las cosas. Estamos a tiempo de poder arreglar las cosas. Como dijeron también los maestros, el hombre se dirime entre el conocimiento y la ignorancia. Esto lo dijeron todos. Finalmente tenemos que entender que en el mundo, en la vastedad de los más de 7.000 millones de habitantes, podemos decir que está dividido en los que conocen, que son muy pocos, y los que ignoran. A partir de hoy no podrás decir nunca más que ignorás la realidad de las cosas o la realidad de tu vida. Si por no querer escuchar y seguir aferrado a las banales y vacías cosas de este mundo, enfermo, que nos ofrece y nos pierde, elegimos perder la oportunidad, será nuestra responsabilidad. Solo al final podrás decir que elegiste no escuchar. Quien conoce la verdad y no la vive, coloca más paladas de ceniza sobre su cabeza. Esto también lo decía el Maestro Jesucristo. Queridos amigos, en lo personal puedo decirles que los resultados son reales. Llegamos al final y voy a puntualizar, antes de irnos, una vez más, porque es muy importante, sumando y terminando de redondear el concepto del amoros. Vivir en el amoros es la clave, como también dijeron los maestros. Desde la virtuosa comprensión de todo lo que ya dijimos, nos podemos permitir entender que amar en la concepción del amoros es vivir en un estado literal, no metafórico, no pictográfico, ni de semántica rebuscada bonita. Es vivir en un estado literal de compasión y de simpatía.
Más allá de que compasión y simpatía hacen referencia a emociones, en esto de poder abstraer de nuestro escaso lenguaje simbólico palabras para poder comprender la magnitud de estas cosas que no entran en nuestra pequeña mente, podemos y es muy útil entenderlo desde este lugar. El amor estaría poniéndonos en un lugar de vivir en un estado de absoluta compasión y simpatía. Y los maestros y el Maestro Jesús hablaba de la compasión. ¿Por qué? Porque me pone en un estado, en una postura frente a los demás de afinidad, de cercanía, de identificación, de comprensión de lo que está sucediendo. Esta simpatía que deriva de la palabra empatía, una empatía que justamente tiene que ver con el hecho de entender finalmente, con una lógica en donde todos somos uno. En ese futuro, en esas aguas de las que todos abrevamos y bebemos, pero a las que también cada uno de nosotros aporta su vaso para que luego nosotros y todos los demás podamos beber. Allí es donde todos somos uno. Y entonces, si yo logro identificarme en ese lugar con esa persona, voy a entender la responsabilidad y la profunda significancia que tiene el hecho de que yo tengo que vigilar mi pensamiento y cómo mi pensamiento afecta a los demás. Y cómo ese pensamiento va a ir cambiando en la medida, en tanto y en cuanto yo entienda que tengo que dejar de ser parasitado y tengo que permitir que mi doble venga a mí. Este es la significación más importante que le podemos encontrar al amor. Esta compasión, esta empatía frente a los demás. Una vuelta, en una oportunidad, filosofando sobre esto con unos amigos, habíamos llegado a la conclusión y decíamos, imaginemos si la biología humana hubiera podido evolucionar en función de tener una resonancia o una consonancia física en función de la empatía. Si cada vez que yo tengo un pensamiento, no importa cuán chiquitito sea, y ni hablemos si es un pensamiento de a este se merece que lo maten, o este es un tal por cual y estaría bueno que le pase tal cosa, etcétera, etcétera. Ni hablemos de eso. Pero imaginemos que si cada vez que yo tengo un pensamiento sintiera en mi físico la consecuencia de ese pensamiento, una empatía física, cuánto diferente el hombre hubiera pensado sobre los demás. Cuánto diferente. Aquí encontramos entonces el sentido a todas las cosas, la enseñanza, el camino que nos marcaron nuestros maestros, por qué tenemos que sacar el amor de un sentimiento, esto de amar a los enemigos, amar a aquellos que supuestamente me dañan, no significa quererlos, significa pensar para ellos lo mismo que me gustaría que pensaran para mí. Y se terminó. Si yo luego logro estar en este estado, mi vida va a ser absolutamente diferente con todos los demás. Llegando al final, como te dije, todo está dicho. Y te dejo una pequeña apostilla en función de si realmente ya terminamos de entender todo lo que aquí hemos dicho. Venimos hablando desde el principio, desde el primer video, de un inconsciente que no controlamos, de un inconsciente que dirige toda nuestra vida, de un inconsciente que básicamente aborda permanentemente a nuestro consciente, dado que hay una lucha desigual. Pero quiero que sepas que en la concepción del principio vital y de la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo,
que entiende todo esto que hemos dicho hasta aquí, a los ojos de esta teoría, el inconsciente no existe. Tal cual como nosotros lo tenemos concebido o tal cual como la psicología desde sus inicios hasta acá nos lo ha presentado. El inconsciente no existe. No hay ningún inconsciente en nosotros, no hay ningún inconsciente en vos. Solo hay una conciencia de presente a partir de este 5% que es lo que realmente somos, que podemos asociarlo con nuestra alma, con nuestro cuerpo energético. Pero quedémonos con la idea de nuestra conciencia. Solo somos esta pequeña conciencia. Ni la mente, ni el cuerpo, ni ninguna otra cosa. No hay más nada. En términos que hoy nos quedan más claros, podemos decir que el inconsciente es simplemente un lugar en otro tiempo acelerado con respecto a nuestro tiempo, en donde se crean las consecuencias de los pensamientos que todos los seres humanos en este mundo compartimos. Por lo tanto, simplificando, el inconsciente sería, a los fines prácticos, tan solo un consciente que yo actualizo a cada instante. Mi 5% consciente es un inconsciente que yo actualizo a cada instante. Una información que tomé, que la memoricé, ¿sí? Porque estamos entendiendo, ahora que sabemos, que vivimos de la anticipación. Y que entonces, a cada instante de mi vida, una información que se transforma en el pasado. ¿Por qué? Porque en el presente ya fue vivida por una parte mía, acelerada, o por, si es que puedo estar allí, o por aquellos seres que allí evolucionan. Por lo tanto, como yo estoy anticipando algo que yo ya viví. Esta es un poco la explicación también que le podemos dar al déjà vu. Yo estoy anticipando algo que ya está vivido. Como ya está vivido, cuando yo lo tomo, lo memorizo y lo hago presente. Lo memorizo porque ya lo viví. Esto yo ya lo expliqué, lo vuelvo a decir. Entonces, entendiendo todo esto, el futuro siempre está antes que el presente, y entonces entiendo que a los fines de nuestro entendimiento, el inconsciente, claro que no existe. Claro que no existe, es un consciente que actualizamos a cada instante. Finalmente, podríamos concluir diciendo que esto de despertar la conciencia está vinculado a ser más conscientes, más sabios, habiendo entendido que también debemos construir el conocimiento. Ser más conscientes, ser más sabios, es entender y aprender que preciso vivir creando en el presente a partir de mi pensamiento benevolente para, sin miedo, servirme vitalmente de una profunda y beneficiosa inconsciencia. Esta es también una apostilla simbólica que te dejo como una conclusión para aquellos que entendieron cabalmente qué significa el principio vital. Hasta aquí hemos llegado. De verdad espero que puedas entender el gran problema en el que estamos metidos los seres humanos y que entiendas que es prioridad poder despertar. Se habla de inteligencia emocional. Te darás cuenta que si lo vemos desde el punto de la inteligencia emocional no es tan inteligente, en tanto y en cuanto no nos demos cuenta que lo que tenemos que solucionar está en otro lugar, no en todos los nuevos paradigmas y todas las nuevas ofertas que te están haciendo, que siempre terminan en el mismo lugar. Tenés que solucionarlo vos como puedas con tu 5% consciente en esta realidad. Esta inteligencia es dejar, lo más inteligente es dejar que la partícula que vive en nosotros en un tiempo pasado y que está relacionada con el Creador sea la que dirija, la que nos ponga como verdaderos autores
y directores de nuestra vida. Gracias por estar ahí, por haber escuchado. Espero de verdad que todo esto te haya servido. Te cuento que a pesar de todo el tiempo que he utilizado para cada uno de los videos, hay muchas cosas que han quedado afuera, no las más importantes de la mejor manera que he podido te las he compartido, pero hay muchas cosas que refieren a nuestra vida, a nuestro comportamiento, en donde podemos ver destellos y reflejos de por qué nos comportamos como nos comportamos. En la ciencia hay muchos reflejos de cosas que van pasando día a día en función de que la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo sigue explicando o sigue pudiendo mostrar que se anticipó a cosas que hoy se están viendo. Hay muchas cosas que no te he podido contar, pero también quiero que entiendas que en tanto y en cuanto puedas tomar, una vez más te digo, las puntas de estos ovillos que te he ofrecido, podrías vos también hacer este camino de seguir construyendo. De aquí en más, volveremos a encontrarnos. Voy a estar ofreciéndote, justamente en función de esto que estamos hablando, cosas que te van a ir reforzando la mirada, que te pueden ayudar a que la certeza, que ya debería ser 99%, logre alcanzar el 100%, pudiendo seguir viendo cómo la lógica en la antigüedad, en la ciencia, en todas partes, apunta a esta comprensión y a esta nueva, para nosotros, manera de saber cómo la vida evoluciona. Te lo estaré ofreciendo, si es de tu interés lo tomarás, y si no, allí quedará para quien lo quiera tomar. No hagas proselitismo, acordate, aquí no se trata de convencer a nadie de nada, tiene que estar en la intuición de cada uno, poder escuchar. Los dobles de todos nosotros, a medida que vamos llegando al final, están a los gritos intentando ser escuchados. Aquellos que van logrando, por no estar en tanto desequilibrio, escuchar su intuición y buscar alguna alternativa a todo lo que ya han escuchado, hecho e intentado, bueno, probablemente se hagan la pregunta de qué es el desdoblamiento, de qué nos habla, y entonces ahí sí, contales o mandalos al canal. Mi idea es en algún futuro poder hacer esto también de manera personal, ya te lo dije, veremos en mi caso particular mi propia destinación, mi propia esencia hacia donde me conduce. Me quedo con la satisfacción de hasta aquí una tarea realizada, como te dije, de mejor o de menos calidad en cuanto a lo que te ofrecí, pero creo haberte a mi manera dicho lo más importante. Que estés muy bien, vos, los tuyos, que tu vida realmente te aporte el equilibrio, que puedas realmente ser un faro más en este mundo que lo está necesitando como el agua. Alejate de todos los sesgos, poné las manos a la obra. No te dejes cooptar por fe de ninguna ideología. Lo que sea que busques, la duda siempre va a hacer que te hagas una nueva pregunta. Lo que sea que busques, hacelo con responsabilidad. Hacelo con responsabilidad. Lee, estudia, preocupate, busca. Es lo que te digo desde mi más humilde lugar. Pero también te digo, si entras en esta lógica, si entras en esta nueva manera de entender la vida, todo en tu vida va a ser puesto en función de lo que tenés que vivir, y todo va a ir como tiene que ir, y por sobre todas las cosas como te mereces que tienen que ir. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias.
salud para todos ustedes.